Buen Dios y Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias en esta hora por la vida que nos concedes, la libertad para congregarnos en este lugar y poder continuar estudiando a la luz de tu santa palabra. Al retomar este tema, deseamos invocar la presencia de tu Espíritu Santo para que nos dé entendimiento, que ilumine nuestra mente y nos ayude a comprender la importancia de la información que hemos de estudiar. Rogamos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. En la presentación anterior tuvimos oportunidad de familiarizarnos un poco con las diferentes formas en que se calcula el tiempo. Hablábamos acerca de cómo en la Biblia hay diferentes formas de calcular el tiempo. Tenemos el tiempo bíblico, que es el que se aplica, donde sabemos que cada mes, 12 meses, cada año contiene 12 meses con 30 días cada uno. También tenemos el tiempo profético, en el cual se aplica el principio del día por año. Mencionábamos eso también. Eso es lo que se aplica principalmente en las profecías de tiempo. Hablábamos acerca de el cómputo hebreo, que se divide en civil y religioso, y cómo el cómputo hebreo religioso a su vez se subdivide en dos variaciones: el calendario rabínico y el calendario caraíta. Este es el calendario religioso caraíta. Y en este diagrama que tenemos en la parte inferior, estábamos tratando de alinear. En esta franja superior tenemos el calendario hebreo sagrado, de acuerdo al calendario caraíta, y este es el año 1844 hebreo, y este sería el año 1843, parte de él. Después aquí en esta franja dijimos que estas son las estaciones del año, las 4 estaciones que componen un ciclo. Sabemos que el año está basado en la duración de la Tierra en su movimiento trasladándose alrededor del Sol. Le toma 365 días y fracción. Y ese periodo mencionábamos ayer que está subdividido a su vez en 4 estaciones. Y después aquí en la parte inferior tenemos el calendario solar, un calendario solar gregoriano, que es con el que estamos nosotros familiarizados. Este es un calendario lunisolar, el hebreo. Este es un calendario solar. Esto ya lo vimos ayer. Algo que se me olvidó a mí mencionar sencillamente es que debido a las diferencias de duración, recuerdan que mencionamos, estos son 12 meses de 29 y 30 días. Sería un promedio de 29.5 días de duración por cada mes en el calendario hebreo, puesto que está regido por la luna. Cada inicio de mes hay una luna nueva. Entonces, este calendario, dijimos, cuando tiene 12 meses es más breve, 354 días únicamente. Se va quedando o se va adelantando con respecto al calendario solar de 365 días. Y por eso dijimos que cada aproximadamente 2 o 3 años ellos insertaban un mes completo de 30 días de duración. Y eso es lo que ayuda a que los calendarios armonicen uno con el otro. Y en un periodo de 19 años, estos dos calendarios se alinean uno con el otro. Se intercalan 7 veces, 7 meses, es decir, cada 19 años hay 7 años que son embólicos, les llaman, en los que se intercala un 13º mes. Y es 7 veces en 19 años, de manera que cada 19 años estos dos calendarios corresponden uno con el otro. Por ejemplo, la fecha 22 de octubre
cada 19 años volvería a caer en el, correspondiendo con el 10º día del 7º mes. ¿Sí? Entonces, estuvimos mencionando sobre eso y lo estuvimos haciendo en base a un versículo de la Biblia, Esdras 7:9. Esdras 7:9 fue el punto importante a destacar en nuestra presentación. Es el versículo clave. Y Esdras 7:9, en Esdras 7:9 mencionamos que Esdras comienza a salir de Babilonia, ¿qué día? Primer día del primer mes. Y él va a llegar a Jerusalén, ¿en qué día? Primer día del 5º mes. Y después, aunque no lo menciona el libro de Esdras, el espíritu de profecía sí nos dijo que en el otoño del mismo año 457 a.C. es cuando el decreto de Artajerjes, el tercer decreto que Esdras portaba, fue implementado. Eso nos lo dice en el Conflicto de los Siglos, página 326. Dice Elena G. de White, el decreto de Artajerjes fue puesto en vigencia en el otoño del año 457. 326. Así que estábamos viendo entonces las correspondencias que hay entre el año 457, cuando Esdras sale de Babilonia, con el año 1844, que es cuando transcurren estos 2300 años completos. Y voy a retomar donde quedamos en el estudio de ayer. Calculamos estas dos fechas, vimos que el primer día del primer mes en este año, 1844, correspondieron con el 19 de abril y con el 15 de agosto. Y el 19 de abril mencionamos que fue cuando ocurrió el primer chasco. Y eso es algo de lo que ahorita queremos confirmar. Simplemente voy a darles más confirmación histórica y del espíritu de profecía para establecer este punto más sólidamente. Esto está tomado del libro The Prophetic Faith of Our Fathers, que está escrito por el historiador Leroy Edwin Froome, la fe profética de nuestros padres. En el tomo 4, páginas 795 al 797 en inglés. Y dice aquí que la presión de los opositores obligó a los asociados de Miller a estudiar de nuevo su postura sobre el año judío, a investigar profundamente su historia. Como resultado, fueron conducidos a hacer la primera corrección en su cálculo, que se refería al tiempo exacto del inicio y final del año sagrado judío, que se extiende desde la primavera hasta la primavera. Dice, ya desde abril, junio y diciembre de 1843, así que esto es, y luego en febrero de 1844, meses antes de que la fecha original de Miller expirase, para la finalización del año judío 1843, en el equinoccio de primavera, en 1844, sus asociados, Sylvester Bliss, Josias Leach, Joshua B. Himes, Apollos Hale y otros, llegaron a una conclusión definitiva. Esta fue que la solución de la profecía de Daniel depende de la forma judía antigua y original de tiempo lunisolar y no del calendario judío rabínico moderno alterado. Aquí está simplemente dándonos la información que mencionamos ayer. Nuestros pioneros originalmente no entendieron el principio de años completos. Ellos hicieron el cálculo a 2300 años, le restaron el año 457, que es el inicio de esa profecía, y vieron ellos que quedaban 1843 años. Entonces, ellos esperaron que durante el año 1843 iba a llegar a su cumplimiento este periodo y los periodos de tiempo. Pero ellos no habían comprendido claramente
que tenían que ser 2300 años completos, ¿sí? Y mencionábamos ayer que en el calendario judío el año comienza en la primavera, en el calendario religioso o sagrado, y por lo tanto iba a terminar el año 1843 en la primavera del año de nuestro calendario en el 1844. ¿Sí? Es lo mismo que se aprecia aquí. Este se supone es parte del año 1843 y va a terminar en el año hebreo durante la primavera, que ya nuestro calendario corresponde a 1844. Ahora, Miller originalmente había él considerado el mes de marzo como la conclusión de ese año, 1843. Pero nos dice aquí que sus asociados, desde antes que llegara esta fecha, ellos ya estaban considerando no el calendario rabínico que Miller estaba favoreciendo, sino estaban considerando el calendario caraíta. Y ese calendario iniciaba el año o terminaba el año en el mes de abril. Entonces, aquí en el resto de esa cita, él está explicando sobre esto. Voy a continuar leyendo algunos párrafos. Actualmente hay una disputa entre los judíos rabínicos y los caraítas con respecto al tiempo correcto del comenzar el año. Y dice, los judíos rabínicos están dispersos por todo el mundo y no pueden observar el tiempo de la maduración de la cosecha en Judea. Ellos, por tanto, regulan el inicio del año mediante cálculos astronómicos y comienzan con el primer día de la luna nueva más cercana al equinoccio de primavera. Esta es la luna nueva más cercana al equinoccio de primavera. Este es el año rabínico, donde finaliza y comienza el nuevo año. Los judíos caraítas, por el contrario, todavía se adhieren a la letra de la ley de Moisés y comienzan con la luna nueva más cercana a la cosecha de la cebada en Judea. Y ayer mencionamos las razones, porque eso es lo que se estipuló en la ley de Moisés. Durante el primer mes del año tenían que traer una primicia en el santuario, y ellos no podían cumplir con esa orden si el año comenzaba en marzo, porque la cebada no estaba todavía madura, no podían traer una gavilla. Entonces, saltando algunas partes aquí, nos dice que de acuerdo al calendario caraíta, el primer día del mes, Nisan, así se llamaba, o Aviv también, de 1844, tiempo judío, tendría como su equivalente civil el 19 de abril. Así que ahí está mencionando este autor. Esto lo escribió en el año 1954. Y él está aquí mencionando, corroborando, el primer día del año 1844 judío era el 19 de abril. Aunque en realidad comienza con la puesta del sol del 18 de abril. Por lo tanto, debiera leerse 18, diagonal, 19 de abril. Y ayer les leí también una cita de un pionero, José Bates, que en 1844 él escribió esto: y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibidle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Ya hemos demostrado por los periodos proféticos que el tiempo de tardanza para el esposo fue de 6 meses, comenzando el 19 de abril hasta el 22 de octubre de 1844. Está refiriéndose al periodo que hay entre el 19 de abril y el 22 de octubre, que son 6 meses y 10 días. Ahora vamos a cubrir esta parte que no tuve oportunidad en el tema anterior. Vamos a enfocarnos ahora en
primer día del quinto mes. Aquí ya mencionamos ahorita, dimos alguna evidencia de que esta fecha corresponde efectivamente con el primer día del primer mes. Ahora queremos ver qué ocurrió el primer día del quinto mes, qué es lo que hace significativo el 15 de agosto de 1844. Y dice en esta cita de Conflicto de los Siglos, bueno, primero voy a leer este. Dice, esta es de Arthur Whitefield Spalding, Arturo Spalding, que es un historiador adventista, lo publicó en el año 1961. Dice así: el movimiento del séptimo mes alcanzó su primera cúspide en la reunión campestre de Exeter, New Hampshire, del 12 al 17 de agosto. Aquí nos está indicando las fechas que cubrió el campestre, dice del 12 al 17 de agosto. Entonces, esas son las fechas del año 1844. Exeter es el nombre del campestre, o del lugar donde se celebró el campestre, en el estado de New Hampshire, al noreste de los Estados Unidos. Dice, hombres y familias se habían venido de toda la Nueva Inglaterra, de Maine a Massachusetts y desde Nueva York y Canadá. Había una anticipación de que grandes cosas serían reveladas en Exeter y todo el pueblo estaba a la expectativa. Joseph Bates, viniendo en el tren de New Bedford, Massachusetts, sintió que su mente era impresionada con el mensaje: vas a recibir nueva luz aquí, algo que le dará un nuevo impulso a la obra. Como uno de los ministros prominentes en el movimiento, se le proporcionó el púlpito en el tercer día de la reunión. ¿Cuál es el tercer día de la reunión? 12, 13, 14, ¿verdad? Sería 14, el día 14 de agosto sería el tercer día de la reunión. José Bates toma el púlpito y dice aquí: aferrándose con devoción a lo que en años posteriores celebraría como la esperanza bienaventurada, él aún estaba confundido y desconcertado con el chasco de la primavera. Sin embargo, trató de cumplir con su deber para con su pueblo, presentando las evidencias de la inminente venida del Señor, y continúa diciendo que él simplemente estaba repitiendo lo que ya los mileritas ya entendían. Y de manera que el discurso de él estaba resultando francamente aburrido para la congregación. Y dice aquí: semi-inconsciente, notó a un jinete desmontar un caballo jadeante afuera, entrar y sentarse junto a un hombre y a su esposa en la audiencia, saludándoles con pocas palabras susurradas. El recién llegado era Samuel S. Snow, Samuel Snow. Sus amigos, el pastor John Couch y su esposa. De repente la señora Couch se levantó y interrumpió al orador. Declaró: es muy tarde, hermano Bates, es muy tarde para emplear nuestro tiempo repasando estas verdades con las que estamos familiarizados. Es demasiado tarde, hermanos, para gastar tiempo precioso como lo hemos hecho desde que esta reunión campestre comenzó. El tiempo es corto. El Señor tiene siervos aquí que tienen el alimento a tiempo para su casa. Que hablen y el pueblo los escuche. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Bates no se ofendió. La mansedumbre de los santos se manifestó en él. Además, él estaba listo para ser relevado. Sube, hermano Snow, y háblanos, lo invitó. A continuación, Snow mantuvo un servicio breve de preguntas y respuestas y se dispuso que a la mañana siguiente, ¿sería qué día? 15 de agosto. A la mañana siguiente, dice, presentar el tema más a fondo. Así lo hizo en un poderoso sermón sobre el clamor de medianoche, al cual dio seguimiento con presentaciones cada día restante. Recibió el apoyo de otros oradores solidarios y con poder solemne el mensaje se extendió por todo el campamento. Así que vemos que el día 14 es cuando él llega al campestre, pero solamente tiene oportunidad de tener una presentación breve
y es al día siguiente cuando le ofrecen por la mañana, le ofrecen que por la mañana dé la explicación más clara y contundente con respecto a la información que él portaba. Y es allí donde ocurre el clamor de medianoche. En el primer día del quinto mes, Samuel Snow despliega ante los presentes en el campestre la lógica que demuestra que la verdadera terminación de los periodos proféticos obviamente no era en la primavera, sino que debía ocurrir en el otoño, específicamente el 22 de octubre, que es la fecha que corresponde con el 10º día del 7º mes en ese año. En otras palabras, él aquí les está diciendo que en esta fecha es cuando van a terminar los 2300 días y los demás periodos proféticos. Entonces, eso fue el ímpetu que llegó en esa fecha precisamente. Entonces, ahorita lo que hicimos es mostrar un testimonio de que la fecha 15 de agosto corresponde con el primer día del quinto mes. Y estos cálculos los hicimos ya en la presentación anterior. Otra cita, esta se encuentra en el libro Prophetic Faith of Our Fathers, volumen 4, página 813 y 814, dice: la evidencia presentada por Samuel Snow basada en los tipos se volvió el factor decisivo. Snow señaló 4 puntos. Su corrección de un error en el cálculo reconocido previamente había provocado el cambio de 1843 a 1844, ¿sí? El error de los años completos, que ellos no habían comprendido claramente. Número 2, las 70 semanas de años, ambas comenzaron y terminaron en el otoño. Aquí lo vamos a explicar ahorita a continuación. Dice, número 3, los tipos del tabernáculo mosaico indican que la segunda venida tendrá lugar en el otoño y no en la primavera, sino en el día de la expiación o el 10º día del 7º mes. Lo que él estaba diciendo aquí, Samuel Snow, yo creo podemos borrar esta, ¿verdad? Esta parte. En el clamor de medianoche, durante el clamor de medianoche, Samuel Snow logró cristalizar, logró aclarar en una forma poderosa el mensaje milerista. ¿Sí? En mi opinión, el mensaje que él trae del clamor de medianoche es la misma luz que ellos venían predicando desde el mensaje del primer ángel, porque ellos ya venían predicando los periodos. Pero había un detalle, y que eso lo vamos a ver a continuación, al leer las citas va a quedar más claro, que ellos no habían comprendido exactamente cuándo los periodos comenzaban y por lo tanto no sabían exactamente cuándo terminaban. Ellos pensaron que iba a terminar aquí, entre marzo y abril de 1844, pero es el descubrimiento de que los periodos realmente debían alcanzar hasta el otoño. En otras palabras, no debían contar para el inicio de los 2300 años, no debían contar desde que Esdras sale en la primavera de Babilonia, sino hasta que el decreto es implementado, y eso ocurre en el otoño. Y la manera como Samuel Snow llega a esta conclusión es bastante interesante, porque él entendió que en la profecía de los 2300 años, nosotros la entendemos también ahora, esta profecía conecta estos 2 años de los que hemos venido hablando, 1844, 457 y 1844 son
2300 años completos. Pero ellos también entendieron, nuestros pioneros entendieron, que esta fecha, 457 a.C., también era el punto de partida para otro periodo de tiempo, más breve, que es ¿cuál profecía? La profecía de las 70 semanas, así es. Y esa profecía de 70 semanas de años, como dice el hermano, son 490 años. Entonces, esa profecía de las 70 semanas concluye ¿en qué año? En el año 34 de nuestra era. Samuel Snow llegó a comprender, cuando uno analiza esta profecía, se encuentra en Daniel capítulo 9, este periodo de 70 semanas de años se divide primero en una fracción de 7 años, y después 7 semanas, y después 62 semanas, y resta una semana, ¿verdad? Una semana profética, que es un periodo de 7 años. Y también en esa semana, en la mitad de esa semana, ¿qué ocurriría? Se va a colocar fin al sacrificio y la ofrenda. Entonces, nosotros hoy entendemos correctamente que las fechas para esta semana profética, la última de las 70, es de que comienza con el año 27, cuando Jesús es bautizado, es ungido con el Espíritu Santo. La crucifixión ocurre en el año 31, a la mitad de la semana, y después concluyen en el año 34 con el apedreamiento de Esteban. Él entendió, Samuel Snow entendió, que los acontecimientos de esta última semana, específicamente en el año 31, estaban cumpliéndose los tipos o los símbolos que habían sido dados por Dios al pueblo de Israel cerca de 1500 años antes. Me estoy refiriendo a las fiestas, a las festividades judías. Si ustedes recuerdan, en las festividades judías se celebraban en la primavera, durante el primer mes. ¿Cuáles eran las fiestas? Tenían la Pascua, estaba los panes, ¿sí? Los panes sin levadura. Si ustedes recuerdan, esto se celebraba, el 14 se celebraba del primer mes, la Pascua, ¿verdad? El sacrificio del Cordero. Después, al siguiente día, venían los panes sin levadura. Después, venían la gavilla o las primicias, la gavilla mecida o primicias. Después, desde aquí se contaban 50 días y venía el Pentecostés, la fiesta de las semanas. Entonces, todas estas reconoció Samuel Snow que se cumplieron al pie de la letra, se cumplieron exactamente en el día que Dios las había especificado que se debían observar. Pero cuando Dios instituyó estas fiestas, lo hizo de acuerdo a lo que dice el espíritu de profecía, 1500 años antes. Dice aquí en Youth Instructor, es instructor juvenil, mayo 1, 1873. Dice, mientras que el ángel de la muerte pasaba por Egipto, cada familia de los hebreos debía comer el cordero, el cual se les ordenó que asaran completo. Este cordero debía ser sin enfermedad, ni defecto, ni de ningún tipo. Debía ser comido con pan sin levadura y con hierbas amargas. El golpear los dinteles de la puerta con la sangre del cordero inmolado era representar la sangre de Cristo, hacia la cual debían mirar hacia el futuro.
1500 años después de esta noche, de la Pascua, cuando fue instituida, recuerdan que la instituyeron cuando ellos estaban saliendo de Egipto. 1500 años después de esta noche, Jesús, el antitipo del Cordero Pascual, murió en la cruz por los pecados del mundo. Entonces, estas fechas o estas fiestas que habían sido dado aproximadamente 1500 años antes a Moisés, habían estado observándose en el día del calendario que Dios había dispuesto. Sin embargo, llegaron a su cumplimiento perfecto en este año, en el año 31. Y aquí fue cuando murió Jesús. Este día Él estuvo en la tumba reposando. Su cuerpo fue quebrantado, pero era sin pecado. Y en este día Él resucitó. Y Él después, Él asciende al cielo, regresa, está con sus discípulos o aparece a ellos como 40 días. Y Él asciende al cielo. Y entonces, en 50 días más tarde, en el Pentecostés, 50 días después de su resurrección, es cuando Él va a pasar al lugar santo. Esto es cuando Él inicia su ministerio en el lugar santo, y en la inauguración de ese ministerio se derrama el Espíritu Santo sobre los discípulos, y entonces este es el periodo que va a cumplir de la administración de Cristo en el lugar santo. Pero estas fiestas de la primavera, Samuel Snow estaba consciente, se habían cumplido a la fecha y al tiempo preciso. ¿Cuáles fiestas estaban pendientes entonces? Las del otoño, ¿sí? Porque eran 7. Entonces, en total, debían ser 7 fiestas. En el otoño estaba la fiesta de las trompetas, estaba la fiesta del día de la expiación, y estaba también el tabernáculos o las cabañas. Entonces, la conclusión a la que Samuel Snow llegó, que en realidad estaba basada en razonamientos que Guillermo Miller anteriormente había expresado, era de que de la manera como estas fiestas en la primavera se habían cumplido con precisión en la fecha correspondiente, él anticipaba que al fin de este largo periodo profético se iban a cumplir las fiestas restantes, y especialmente la que él favoreció, porque esta era la fiesta más importante del 7º mes, el día de la expiación. Ese es el día que él identificó como el gran evento en el cual nuestro sumo sacerdote Jesús iba a salir del santuario celestial y entonces iba a venir a la tierra. Es como ellos lo entendieron. Y entonces él identificó en el año 1844, utilizando el calendario caraíta, conociendo la fecha de inicio del año, comenzó a calcular y llegó a la conclusión: el 10º día del 7º mes corresponde con el día 22 de octubre. Y en esta fecha se va a estar cumpliendo el día de la expiación. Entonces, esa lógica es parte de la que Samuel Snow presentó durante el clamor de medianoche. Otra cosa interesante es el hecho de que nos dice aquí en el punto que leímos, en el punto número 2, dice: las 70 semanas de años ambas comenzaron y terminaron en el otoño. Bueno, ¿cómo sabía él esto? Puesto que él entendió esta lógica, la Pascua, que es la fecha donde Jesús murió, la Pascua ocurre ¿en qué estación del año? En la primavera, ¿sí? Ocurre en el día 14 del primer mes, es en la primavera. Ahora, si esto es en la mitad de la semana, significa que desde aquí, desde la cruz hasta el fin de la semana, debe de haber 3 años y medio, ¿cierto? Porque estamos hablando de 7 años en total, y de aquí también tiene que haber 3 años y medio. Entonces, cuando uno calcula
Si esto es la primavera, la Pascua ocurre en la primavera, y aquí está a la mitad de la semana. Cuando uno calcula 3 años hacia adelante, serían en el año 34 en la primavera. Y si uno calcula 6 meses más, porque estos son 3 años y 6 meses, nos va a llevar al otoño. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, fíjense, del año 31 en la primavera, un año sería 32 en la primavera. 2 años, 30, sería, si hacemos el cálculo, 31 nos lleva al año 32 en la primavera, otro año nos lleva al 33 en la primavera, otro año 34 en la primavera, más 6 meses, sería 34, año 34 en el otoño. ¿Sí? Entonces, él se dio cuenta que la semana concluía en el año 34 después de Cristo, pero en el otoño. Y el mismo fenómeno ocurre cuando uno calcula 3 años y medio hacia atrás. Nos va a llevar al año 27 en el otoño. Entonces, este descubrimiento que Samuel Snow, en base a esta semana profética con la cruz en medio, que esto es algo que nuestros pioneros no entendían desde el principio. Guillermo Miller, originalmente él había colocado la cruz al final de las 70 semanas en el año 1843, es como él lo había entendido. Pero durante el clamor de medianoche ellos llegaron a entender esto, esta última semana de las 70, ellos lograron demostrar las fechas correctas, y estas 70 semanas, si aplicamos el principio de años completos, significa que si las 70 semanas o 490 años terminan en el otoño, deben de comenzar entonces ¿cuándo? En el otoño. Entonces, esa lógica es la que en el año 457 es cuando el decreto debió de haber sido instituido. Es decir, lo que aquí ellos hicieron es esto. En el libro de Esdras en el capítulo 7, versículo 9, únicamente menciona explícitamente estas dos fechas, primer día del primer mes, primer día del quinto mes. Esta ocurre en la primavera, esta ocurre en el verano. No se menciona exactamente cuándo entró en vigor el decreto. Pero al combinar, sabiendo ellos que fue durante el año 457, al combinarlo con la profecía de las 70 semanas y descubriendo que la profecía de las 70 semanas tenía que concluir en el otoño, puesto que la cruz ocurre en la primavera a la mitad, cuando ellos hacen este arreglo, es cuando queda bien claro entonces que el gran periodo, este periodo profético tiene que haber iniciado en el otoño y concluido, por lo tanto, también en el otoño. Entonces, esa fue básicamente parte de la lógica que Samuel Snow logró demostrar ante los presentes durante el clamor de medianoche. Y como resultado, hubo un gran revivamiento en el movimiento. Así que, básicamente aquí estamos cubriendo la información que ayer deseaba cubrir. Obviamente el tiempo no iba a ser suficiente. Ahora lo que queremos hacer es, con rapidez, queremos enfocarnos más de lleno en estos dos hitos. Primer día del primer mes, primer día del quinto mes, porque encierran enorme significado profético. Vamos a ver que lo que tiene el espíritu de profecía que decir con respecto al primer día del primer mes. Primer día del primer mes. En Primeros Escritos, página 235 y 236, viene esta cita, dice, la mano del Señor,
Vi que los hijos de Dios que esperaban gozosamente a su Señor, pero Dios quería probarlos. Su mano encubrió un error cometido al computar los periodos proféticos. Quienes esperaban a su Señor no advirtieron la equivocación, ni tampoco la echaron de ver los hombres más eruditos que se oponían a la determinación de la fecha. Dios quiso que su pueblo tropezase o que fuese enfrentado con un desengaño, con un chasco. Estoy leyendo Primeros Escritos, página 235 y 236, dice: pasó la fecha señalada y quienes habían esperado con gozosa expectación a su Salvador quedaron tristes y descorazonados. Está hablándonos del primer chasco. Terminó el año 1843 como lo habían esperado y el Señor no llegó. Dice: el paso de la fecha estaba bien calculado para revelar el ánimo de los tales. Estos fueron los primeros. Está refiriéndose aquí, dice que, voy a regresar atrás, dice: pasó la fecha señalada y quienes habían esperado con gozosa expectación a su Salvador quedaron tristes y descorazonados, mientras que quienes no habían amado la aparición de Jesús, pero por miedo habían aceptado el mensaje, se alegraron de que no viniese cuando se les esperaba. Su profesión de fe no había afectado su corazón ni purificado su conducta. El paso de la fecha estaba bien calculado para revelar el ánimo de los tales. Estos fueron los primeros en ponerse a ridiculizar a los entristecidos y descorazonados fieles que verdaderamente deseaban la aparición de su Salvador. Vi la sabiduría manifestada por Dios al probar a su pueblo y proporcionar el medio de descubrir quiénes se retirarían y volverían atrás en la hora de la prueba. Así que este primer chasco fue ordenado por Dios en la providencia de Dios, que debía ocurrir, porque iba a revelar cierta clase entre los creyentes mileristas que profesaban aceptar el mensaje, pero que en realidad en su corazón no deseaban que el Señor viniese todavía. Y cuando llegó la fecha esperada y el Señor no apareció, ¿qué hicieron estos? Se volvieron en contra, ¿verdad? Y comenzaron a criticar y comenzaron a atacar. Dice: Jesús y la hueste celestial miraba con simpatía y amor a quienes con dulce expectación habían anhelado ver a quien amaban. Los ángeles se cernían sobre ellos y los sostenían en la hora de la prueba. Los que habían rechazado el mensaje permanecieron en tinieblas, y la ira de Dios se encendió contra ellos por no haber recibido la luz que les había enviado desde el cielo. Pero los desalentados fieles que no podían comprender por qué no había venido su Señor, no quedaron en tinieblas. Nuevamente se les indujo a escudriñar en la Biblia los periodos proféticos, estos. La mano del Señor se apartó de las cifras y echaron de ver el error. Advirtieron que los periodos proféticos alcanzaban hasta 1844 y que la misma prueba que habían aducido para demostrar que los periodos proféticos terminaban en 1843, demostraba que terminarían en 1844. La luz de la palabra de Dios iluminó su situación y descubrieron que había un periodo de tardanza. Entonces, estamos viendo aquí que el Espíritu de Profecía nos está diciendo, nos está dando información sobre esta fecha. El primer chasco es cuando ellos van experimentar este chasco y ellos van a verse obligados a reexaminar la evidencia, a reexaminar los periodos proféticos y van a descubrir que hay una tardanza, que los periodos debían prolongarse y por lo tanto había un periodo de tardanza, dice aquí. Aunque la visión tardare, espéralo. En su amor a la inmediata venida de Cristo, habían pasado por alto la demora de la visión, calculada para comprobar quiénes eran los que verdaderamente esperaban al Salvador. ¿Qué está citando ella aquí cuando dice, aunque la visión tardare, espéralo? Está citando Habacuc 2, 2 y 3. Habacuc 2, 2 y 3 dice: y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y nosotros sabemos que es esta
profecía en Habacuc 2, 2 y 3 la que había ordenado la creación de estas tablas. ¿Sí? La misma profecía que dice, escribe la visión y declárala en tablas, que Elena G. de White nos dice allí mismo en Primeros Escritos, nos dice ella que las cifras eran como Dios las quería. ¿Sí? Dios deseaba que ellos originalmente no hubieran comprendido exactamente cuándo los periodos proféticos empezaban y cuándo terminaban, y por lo tanto, o cuándo terminaban, ellos iban a sufrir un chasco aquí. Y entonces dice aquí que esa misma profecía también decía, aunque la visión tardará por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Estaba profetizando un periodo de tardanza. La creación de este diagrama iba a traer como resultado una demora o una tardanza. ¿Sí? Y es justamente lo que ocurrió aquí, en el primer chasco, el primer día del primer mes. Y era una prueba que Dios lo había dispuesto que ocurriera para abrir los ojos de los creyentes con respecto a quienes eran realmente sus hermanos y quienes no. Y dice, también esta cita es muy importante, se encuentra también en Primeros Escritos, página 246. Primeros Escritos, página 246, dice, otro poderoso ángel fue comisionado para que descendiera a la tierra. Jesús le puso en la mano algo escrito, y cuando llegó a la tierra clamó, ha caído Babilonia. ¿Cuál es este ángel que está citando aquí? Es el segundo ángel de Apocalipsis 14, versículo 8. Dice, entonces vi a los que habían sido chasqueados alzar nuevamente los ojos al cielo, mirando con fe y esperanza en busca de la aparición de su Señor. Pero muchos parecían permanecer en un estado de estupor, como si durmiesen. Sin embargo, podía yo ver rasgos de profunda tristeza en sus rostros. Los chasqueados veían por las Escrituras que estaban en el tiempo de demora o en el tiempo de tardanza. Aquí, en esa cita, ella nos da otra pieza importante que vamos a tomar en cuenta en los estudios siguientes, donde ella está marcando el tiempo de tardanza o este primer chasco, está asociándolo directamente con la llegada del mensaje del segundo ángel. ¿Sí lo notaron? Ahí en la cita dice, otro poderoso ángel se le ordenó que descendiera a la tierra, fue comisionado para que descendiera a la tierra. Jesús le puso algo en la mano algo escrito, y cuando llegó a la tierra clamó, ha caído Babilonia, y ese es el segundo ángel. Y nos dice que los chasqueados se dieron cuenta entonces que estaban en el tiempo de la demora. Así que juntamente con estos eventos que están descritos aquí, está asociada el descenso del mensaje del segundo ángel. Entonces, este hito, el primer día del primer mes, es sumamente significativo en la historia de los mileristas, porque está marcando proféticamente la llegada o el descenso del mensaje del segundo ángel también. Y hay otra característica que vamos a mencionar aquí, la última parte de nuestro estudio, se va a centrar más en esto, y es en el hecho de que durante esta historia, también asociado con este mismo hito, hay una característica más que deseamos enfatizar, y es que el fanatismo surge en el movimiento adventista. Esto está tomado del libro Conflicto de los Siglos, páginas 393 a la 395. Es una sección entera, no voy a leerla en su totalidad, solamente voy a seleccionar algunos párrafos. Pero ella comienza citando la parábola de las 10 vírgenes. Y es que si nos hemos dado cuenta, este lenguaje de la tardanza, tardándose el esposo, dice, está tomado de la parábola de las 10 vírgenes, de Mateo 25, ¿sí? Cuando dice que vamos ahí, si gustan, Mateo 25, hace mención
de la parábola de las 10 vírgenes y nos dice allí, Mateo 25, entonces el reino de los cielos, versículo 1, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el esposo. Y después de informarnos que 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas, las prudentes tenían aceite, las insensatas no tenían aceite de reserva en sus lámparas. Dice el versículo 5, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Tardándose el esposo, ahí está la tardanza. Está marcándonos en esa parábola. Las parábolas son proféticas. Dios estaba delineando en forma de parábola la historia del movimiento milerista y estaba marcando la tardanza, donde las vírgenes iban a desanimar, iban a cabecear, iban a dormir. ¿Por qué? Porque quedaron confundidos con respecto a la terminación de los periodos. Cuando llegó el primer chasco, quedaron algo aturdidos. Tuvieron que reexaminar la evidencia y se dieron cuenta que debían esperar. No sabían exactamente cuándo, pero debían esperar y hasta que recibieran mayor información. Pero uno sigue leyendo en la parábola, dice, versículo 6, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Aquí nos está llevando a que al primer día del 5º mes. A medianoche se oye un clamor, y es el clamor de medianoche. Es los eventos que ya mencionamos en Exeter, en el campestre, cuando el 15 de agosto de 1844 la luz llegó a comprenderse, la luz con respecto a los periodos proféticos y que apuntaban la fecha exacta para la conclusión de estos periodos. La misma información que ellos habían estado predicando, pero que no habían llegado a entender con total claridad, porque la mano del Señor les había impedido entender la terminación de estos periodos. Durante el clamor de medianoche se iba a apartar por completo, y ellos iban a lograr entender con claridad hasta ponerle día exacto para la terminación de los 2300 días. Y es así cuando durante el clamor de medianoche esta comprensión llega a su clímax. La luz del mensaje del primero y el segundo ángel llega a un clímax donde ellos comprenden con más claridad que nunca antes. También, así que Elena de White está comentando sobre esta parábola, allí en Conflicto de los Siglos, y dice así, tardándose pues el esposo, cabecearon todas y se durmieron. La tardanza del esposo representa la expiración del plazo en el que se esperaba el Señor, el contratiempo y la demora aparente. En ese momento de incertidumbre, el interés de las superficiales y de los sinceros a medias, empezó a vacilar y cejaron en sus esfuerzos. Pero aquellos cuya fe descansaba en su conocimiento personal de la Biblia, tenían bajo los pies una roca que no podía ser barrida por las olas de contrariedad. Recuerden que en la parábola hay ¿cuántas clases? 2. Y unas son superficiales, ellas se desaniman, pero las otras dice que a pesar de que están confundidos, ellos perseveran en tratar de comprender qué ocurrió. Y dice aquí, cabecearon todas y se durmieron. Una clase de cristianos se sumió en la indiferencia y abandonó su fe. La otra siguió esperando pacientemente hasta que se diese mayor luz. Sin embargo, en la noche de la prueba, esta segunda categoría pareció perder, hasta cierto punto, su ardor y devoción. Los tibios y superficiales no podían seguir apoyándose en la fe de sus hermanos. Cada cual debía sostenerse por sí mismo o caer. Por aquel entonces despuntó el fanatismo, o apareció el fanatismo. Algunos que habían profesado creer férvidamente en el mensaje, rechazaron la palabra de Dios como guía infalible, y pretendiendo ser guiados por el Espíritu, dirigidos por el Espíritu, se abandonaron a sus propios sentimientos, impresiones e imaginación. Había quienes manifestaban un ardor ciego y fanático, y censuraban a todos los que no querían aprobar su conducta.
sus ideas y sus actos inspirados por el fanatismo no encontraban simpatía entre la gran mayoría de los adventistas o de los mileristas. No obstante, sirvieron para atraer oprobio sobre la causa de la verdad. Aquí, en lo que voy a seguir leyendo a continuación, ella está marcando algo que aquí con esta tardanza, con este chasco, con esa confusión que se introdujo entre los mileristas, mientras que ellos estaban esperando mayor luz, llegó la oportunidad para Satanás de introducir elementos que no estaban totalmente consagrados y que comenzaron a introducir fanatismo en el movimiento. Y dice aquí, sigo leyendo, dice, Satanás estaba tratando de oponerse por medio de esta obra, por este medio a la obra de Dios y destruirla. El movimiento adventista había conmovido grandemente a la gente, se había convertido en miles de pecadores y hubo hombres sinceros que se dedicaron a proclamar la verdad hasta el tiempo de la tardanza. El príncipe del mal estaba perdiendo sus súbditos y para echar oprobio sobre la causa de Dios, trató de engañar a algunos de los que profesaban la fe y de trocarlos o convertirlos en extremistas. Luego sus agentes estaban listos para aprovechar cualquier error, cualquier falta, cualquier acto indecoroso y presentarlo al pueblo en la forma más exagerada, a fin de hacer odiosos a los adventistas y la fe que profesaban. Así, cuanto mayor era el número de los que lograra incluir entre los que profesaban creer en el segundo advenimiento, mientras que su poder dirigía sus corazones, tanto más fácil les sería señalarlos a la atención del mundo como representantes de todo el cuerpo de creyentes. Satanás es el acusador de nuestros hermanos, y es su espíritu el que inspira a los hombres a acechar los errores y los defectos del pueblo de Dios y a darles publicidad, mientras que no hace mención alguna de las buenas acciones de este mismo pueblo. Siempre está activo cuando Dios obra para salvar las almas. Cuando los hijos de Dios acuden a presentarse ante el Señor, Satanás viene también entre ellos. En cada despertamiento religioso está listo para introducir a aquellos cuyos corazones no están santificados y cuyos espíritus no están bien equilibrados. Cuando estos han aceptado algunos puntos de la verdad y han conseguido formar parte del número de los creyentes, Él influye por conducto de ellos para introducir teorías que engañarán a los incautos. El hecho de que una persona se encuentre en compañía de los hijos de Dios y hasta en el lugar de culto y en torno a la mesa del Señor no prueba que dicha persona sea verdaderamente cristiana. Ahí está con frecuencia Satanás en las ocasiones más solemnes bajo la forma de aquellos a quienes puede emplear como agentes suyos. Así que ella continúa diciendo aquí, no lo voy a leer, pero continúa describiendo las características del fanatismo que tuvo lugar a partir del primer día del primer mes, a partir del primer chasco. Es Conflicto de los Siglos, páginas 393 al 395. Ella continúa elaborando por varias páginas y es interesante cómo ella directamente lo relaciona con este tiempo de tardanza, con el primer chasco, con el que sabemos nosotros ocurre en el primer día del primer mes. Ahora, ella nos va a decir que este fanatismo va a llegar a su fin en esta fecha. ¿Sí? Este es un periodo que se caracteriza por fanatismo. Cuando quienes van a profesar ser parte del pueblo de Dios estarán introduciendo ideas que son contrarias. Y dice aquí, página, me parece es la 395, dice: no fue la proclamación del segundo advenimiento lo que dio origen al fanatismo y a la división. Estos aparecieron en el verano de 1844, cuando los adventistas se encontraban en un estado de duda y perplejidad con respecto a su situación real. Los predicadores del mensaje del primer ángel y del clamor de medianoche,
O sea, tanto el mensaje que se había predicado antes del primer chasco y del clamor de medianoche, nos dice ella, tendía directamente a reprimir el fanatismo y la disensión. Los que participaban en estos solemnes movimientos estaban en armonía. Sus corazones estaban llenos de amor mutuo y de amor hacia Jesús, a quien esperaban ver pronto. Una sola fe y una sola esperanza bendita los elevaba por encima de cualquier influencia humana y les servía de escudo contra los ataques de Satanás. Entonces, ella dice aquí que el fanatismo ocurre en el verano, ocurre a raíz del primer chasco, dice, nos explicó ella al ilustrarlo con la parábola de las 10 vírgenes, y ese fanatismo en realidad llega a su fin aquí, en el clamor de medianoche, primer día del 5º mes, como lo vamos a ver aquí. Esta va a ser la parte final. Esto está tomado de el testimonio de James White, que en 1868 él escribió esto en el libro Life Incidents, Sucesos en la Vida, páginas 153 a 163. Es una narración extensa de la cual únicamente extraigo algunos párrafos. Dice: fue en el mes de agosto de 1844 que la memorable reunión campestre de la Segunda Venida se celebró en Exeter, New Hampshire. Está hablando aquí de la reunión de Exeter, donde él estuvo presente. Dice: había en el campamento de Exeter una carpa proveniente de Watertown, Massachusetts. Y está diciéndonos aquí que había una carpa que ellos provenían de un lugar llamado Watertown. Y Massachusetts. Dice, llena de personas fanáticas. ¿Sí? Eso está describiendo los eventos del campestre de Exeter. ¿Sí? Aquí es cuando tuvo lugar el campestre de Exeter, ya lo mencionamos, del 12 al 17. Y durante este campestre está narrándonos aquí Jaime White que había una carpa llena de fanáticos. Como se ha descrito anteriormente, en una etapa temprana de esta reunión atrajeron mucha atención por el peculiar estilo en que llevaban a cabo sus periodos de culto social en su tienda de campaña. Estos cultos eran irregulares, muy extensos, frecuentemente extendiéndose a las horas de receso y descanso, continuando casi toda la noche, acompañadas con gran entusiasmo y el ruido de gritos, aplausos, gestos y ejercicios singulares. Algunos gritaban tan fuerte e incesantemente que enronquecían y callaban solo porque ya no podían gritar más, mientras que otros golpeaban con ambas manos hasta presentar ampollas. ¿Sí? La carpa del grupo de Portland, Maine, a la cual yo pertenecía, fue asentada cerca de esta carpa de Watertown antes de que la condición de sus ocupantes se diera a conocer públicamente. ¿Sí? Ellos no sabían, se pusieron a un lado y no sabían lo que les esperaba. Ajá. Sin imaginar las molestias que debíamos de padecer por causa de estas personas fanáticas. Pero esto soportamos por un tiempo con la esperanza de que serían corregidos y reprendidos. Al ver, sin embargo, que no eran personas dispuestas a ser reformadas y que su condición no mejoraba sino empeoraba, los hermanos de Portland trasladamos nuestra tienda de campaña a un lugar distante del campamento. Pero este acto, que mostraba a los miles reunidos que no teníamos unión con aquellos que dejamos, creó simpatía, adivinen por quién, ¿por quiénes? Por los fanáticos, dice. En no pocos que percibían todos los peligros del camino del lado de los que apreciaban la formalidad, estos se unieron con la gente de Watertown en el reclamo de persecución y clamaron gloria a Dios sobre esto, como si una nueva y gran victoria hubiera sido ganada. Así que no solamente estaban produciendo problema, sino que además había gente que estaba simpatizando ahora con ellos por el hecho de que la carpa de Jaime White se había retirado de allí, a un lugar más distante. Y después dice que un orador vino, dirigió unas palabras a la multitud. Y él, entre lo que él menciona, dice, si ellos no cambian de rumbo, era tiempo de que todos aquellos que desearan ser cristianos coherentes retirasen su simpatía de ellos
y mostrasen desaprobación de su rumbo, manteniéndose totalmente alejados de ellos. Eso fue el consejo o esa fue la instrucción que dio este anciano, respetable. Y estas observaciones ayudaron a la gente en general, pero no a los que estaban entusiasmados con el fanatismo. Y entonces, cuando estaba transcurriendo esto, durante días estaba ocurriendo este fenómeno, que lo describe él allí, de Jaime White, de cómo trastornaban las reuniones con interrupciones y con pues los extremismos que ellos manifestaban. Y entonces ocurrió la llegada de Samuel Snow al Congreso, al campestre. Y es cuando esta hermana se le puso de pie y dijo: es demasiado tarde, hermano Bates, demasiado tarde para gastar nuestro tiempo con estas verdades. Escuchemos al hermano Snow. Y entonces, después de que él habló y presentó su información, nos dice aquí, sigue diciendo el testimonio de Jaime White, este testimonio pareció electrizante y fue respondido con expresiones ahogadas de amén, provenientes de todas partes del vasto campamento. Muchos estaban llorando. Lo dicho por los oradores anteriores fue olvidado. ¿Sí? Todo lo que se había predicado antes del 15 de agosto, o del 14 y 15 de agosto, se olvidaron, dice. Y el espíritu de fanatismo que una hora antes agobiaba los sentimientos de los hermanos y hermanas como un abrumador peso de plomo, también quedó en el olvido. La atención prestada a quienes estaban inmersos en fanatismo y la oposición que fueron capaces de producir eran justo el codiciado combustible que alimentaba la llama impía y estaban destinados a triunfar a menos que la atención de la gente pudiera dirigirse en otra dirección. Una vez efectuado esto, su poder fue roto. A petición de muchos hermanos, a la mañana siguiente los argumentos fueron presentados desde el pabellón, los cuales forman las bases para el movimiento del 10º día del 7º mes. Ese es el 15 de agosto. El orador habló de manera solemne y digna y demostró hasta la completa satisfacción de aquel vasto grupo de creyentes inteligentes. La solemnidad profunda invadió todo el campamento. Solo una postura fue adoptada por casi todos los presentes con respecto al tema presentado, a saber que con toda probabilidad el orador estaba en lo correcto y que en unas pocas semanas se cerraría para siempre la gracia para la humanidad. Pero, ¿qué ocurrió con los fanáticos de Watertown? En el intenso interés sobre el tema del tiempo, fue tanto el interés que se despertó a raíz de la predicación de Samuel Snow durante el clamor de medianoche, nos sigue diciendo aquí que ellos fueron olvidados. En el intenso interés sobre el tema del tiempo manifestado por la multitud, estos fueron olvidados. Nadie parecía estar afectado por ellos o preocupado acerca de ellos. De hecho, permanecieron tranquilos hasta que abandonaron el campamento y tan mudos como si el reproche especial del Señor estuviera sobre ellos. Este hecho, que el fanatismo se secó ante el solemne y escudriñador mensaje de tiempo de 1844, como el rocío de la mañana ante el sol de verano, debiera ser de importancia para quienes suponen que esa emotiva proclamación produjo fanatismo. Entonces, Jaime White estuvo presente en el evento y él testifica de qué manera el fanatismo había estado ocurriendo en el movimiento. Incluso en el evento mismo, en el campestre de Exeter, estaba el fanatismo representado por una carpa entera de gente haciendo desorden, haciendo desmanes. Y sin embargo, dice que cuando llega el mensaje de parte de Dios, que va a dar poder al mensaje del segundo ángel, cuando llega la información que proviene de Dios, señalando la fecha correcta para la terminación de los periodos proféticos, aquí el fanatismo se muere, el fanatismo se seca el primer día del 5º mes. Y algo interesante, y con esto voy a concluir, algo bien interesante es, este es un punto extra, es de que la palabra Exeter, que es el nombre del campestre, si uno se pregunta qué significa Exeter, Exeter en New Hampshire es el lugar donde se celebró la reunión. Exeter
New Hampshire. Si ustedes, bueno, al investigar el nombre, lo único que pude encontrar es Exe. Este es un lugar que se encuentra en Inglaterra originalmente, ¿sí? Es decir, en New Hampshire, en Estados Unidos, ellos tomaron el nombre de una ciudad en Inglaterra que se llama Exeter también. Y este lugar en Exeter, en Wikipedia, bajo el término River Exe, nos dice esto. El nombre del río, hay un río en Inglaterra que se llama Exe, ¿sí? Río Exe. Y ese río, nos dice aquí, el nombre del río deriva de la palabra celta Isca. Isca, no sé cómo se pronuncia en celta, que significa simplemente agua. Significa agua. Y sigue diciendo, el río da su nombre a la ciudad de Exeter y muchos otros asentamientos a lo largo de su curso, incluyendo Exford, UpEx, y sigue dando otros ejemplos. Eso está tomado de The Concise Oxford Dictionary of English Places Names, el diccionario conciso Oxford de topónimos ingleses. Así que la palabra, el término Exeter proviene del término celta isc, que significa agua. El significado de Exeter es agua. Y el New Hampshire también tenía curiosidad por ver qué significa Hampshire, que es también otro lugar en Inglaterra, de donde se tomó el nombre originalmente, y en Wikipedia uno encuentra esto. Dice, Hampshire toma su nombre del asentamiento que hoy es la ciudad de Southampton. Southampton fue conocido en inglés antiguo como Hampton, que significa grandes rasgos, pueblo o ciudad. Hampton significa pueblo, de donde proviene la palabra Hampshire. Significa pueblo. Pueblo o aldea, más bien, es más correcto, aldea, pueblo o aldea. Por lo que su entorno o shire se conocía como Hampshire, de donde proviene Hampshire. Significa pueblo, básicamente, la raíz de este nombre es pueblo. Es para mí interesante cómo este lugar es agua y pueblo, o pueblo del agua, es lo que significaría. ¿Qué significa? Este es el nombre del lugar de donde provenían los fanáticos. Los fanáticos provenían de un lugar llamado Watertown. ¿Qué significa Watertown? En inglés significa agua y esto significa pueblo. Pueblo de agua. ¿Qué estamos diciendo aquí? Yo creo que esto no es coincidencia, ¿sí? Es justamente en Exeter, en el 15 de agosto, cuando el Señor va a permitir que el agua del cielo descienda en mayor intensidad y en mayor poder, ¿sí? Porque el pueblo estaba languideciendo por falta de mayor luz. El fanatismo estaba haciendo de las suyas en este movimiento. Pero Dios tenía preparado algo, tenía preparado agua que iba a derramar sobre su pueblo. Pero es interesante cómo juntamente con ellos había una falsificación que está representada por estos fanáticos que provenían de un lugar que precisamente se llama Pueblo del Agua, ¿sí? Había entre ellos en Exeter un falso clamor de medianoche, un fanatismo que está simbolizando por las actividades de estos extremistas que estaban en medio de ellos. Estaban falsificando el clamor de medianoche, o estaban falsificando el poder de Dios que vendría sobre ellos. Pero cuando el verdadero mensaje llegó al pueblo, cuando el verdadero mensaje fue presentado y fue comprendido por el pueblo, el fanatismo entre ellos se secó, el fanatismo se murió. Y esto es precisamente lo que está ilustrando esta historia
Y recordemos que la parábola de las 10 vírgenes representa la historia del movimiento adventista, que se cumplió durante el año 1844 y se va a repetir, y se está repitiendo en nuestra historia. Y es justamente lo que vamos a seguir analizando en los siguientes temas. Así que vamos a arrodillarnos y para orar. Buen Dios y Padre Celestial, damos gracias por la orientación que continúa dándonos a partir de tu palabra, Señor, como en el pasado has dejado indicación, has dejado luz para tu pueblo. El alfa y el omega, el principio ilustrando el fin. Y cómo en estas cosas que han sido grabadas en las páginas de la historia sagrada, tienen una lección que se aplica al fin del mundo, en nuestros días. Ayúdanos a tener el discernimiento espiritual para comprender estas grandes verdades. Comprender la gran lección de que cuando llegamos al tiempo de la tardanza, cuando lleguemos al tiempo de la tardanza, el fanatismo estará presente entre nosotros. Pero cómo el fanatismo también llega a su fin cuando el verdadero clamor de medianoche brilla con toda su intensidad. Deseamos nosotros ser parte de esas vírgenes prudentes que van a tener aceite en sus lámparas para poder iluminar la venida del esposo. Rogamos que sea esta nuestra experiencia en el nombre de Jesús. Amén.